Hola, mis chismosos favoritos. Sigamos desenmascarando esos romances turcos que nos quitan el sueño. Ya les di una probadita, pero hay tanto más que contar. Preparemos un buen té turco porque esta historia se pone aún más jugosa. Profundicemos en el caso de nuestros dos actores superpopulares, los que hacían arder la pantalla con solo mirarse. Vamos a llamarlos, digamos, A y B. La serie, un drama histórico épico, los catapultó al estrellato internacional. Eran la pareja perfecta, al menos en la ficción. A interpretaba al valiente y noble guerrero, mientras que B era la princesa indomable y de gran corazón. Su amor prohibido, lleno de obstáculos y sacrificios, capturó la atención de millones. El shippeo era inevitable, un fenómeno global alimentado por hashtags, fanfics y ediciones de vídeo que dejaban a cualquiera suspirando. Pero como ya mencionamos, la vida real era un laberinto de compromisos. A estaba casado con una reconocida diseñadora de modas, una mujer sofisticada y elegante que parecía la antítesis del personaje que B interpretaba. B, por su parte, mantenía una relación de larga data con un músico indie, un artista bohemio con un estilo completamente diferente al de A. La prensa del corazón, siempre al acecho, se frotaba las manos ante la posibilidad de un escándalo. Las primeras pruebas surgieron tímidamente. Un paparazzi capturó a A y B cenando juntos en un restaurante apartado, aunque en la mesa también se encontraban otros miembros del equipo de la serie. Nada comprometedor, pero suficiente para encender la llama de la especulación. Luego un comentario de B en la foto de Instagram de A, un simple "eres el mejor". Desató una tormenta de teorías. Los fans más acérrimos comenzaron a analizar cada detalle, la inclinación de sus cabezas al hablar, la forma en que sus manos casi se tocaban accidentalmente, el brillo especial en sus ojos cuando se miraban. La cosa se puso más seria cuando aparecieron vídeos borrosos de A saliendo del apartamento de B en horas intempestivas. Ambos negaron rotundamente cualquier implicación romántica, alegando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. Los rumores se intensificaron, la presión mediática se hizo insoportable y las relaciones de A y B comenzaron a desmoronarse. La esposa de A, cansada de las constantes preguntas y los titulares sensacionalistas, optó por separarse. El músico de B, visiblemente afectado por la situación, dejó entrever en una entrevista que la cercanía de B con A había erosionado su confianza. Ambos negaron que A fuera el motivo de la ruptura, pero la sombra de la duda persistía. Aquí es donde la historia se vuelve realmente turbia. ¿Fue la presión de los fans y la especulación mediática lo que destruyó sus relaciones? ¿O había algo más, un romance latente que nunca se concretó del todo, pero que sí generó una atracción innegable? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que A y B, aunque seguían trabajando juntos, se volvieron más distantes y cautelosos. La magia que antes desprendían en pantalla parecía haberse desvanecido, dejando atrás una atmósfera tensa y amarga. Ahora hablemos de la reina y el rey, nuestros consagrados actores. Vamos a llamarlos C y D. Su historia es diferente, un ejemplo de cómo la discreción y el profesionalismo pueden proteger la vida privada de los actores, incluso en medio del frenesí mediático. C y D se conocieron en el set de una serie histórica que narraba la vida de una famosa sultana y su leal consejero. Ambos eran actores respetados y admirados, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Desde el principio se estableció una conexión intelectual y artística entre ellos. Compartían la misma pasión por la actuación, el mismo respeto por el trabajo y la misma aversión por los escándalos. Su química en pantalla era innegable, pero sutil y elegante. No necesitaban besos apasionados ni escenas subidas de tono para transmitir la profundidad de sus sentimientos. Sus miradas, sus gestos, sus silencios hablaban por sí solos. Los fans, por supuesto, también los shippearon, pero de una manera diferente. No se trataba tanto de un deseo desenfrenado de verlos juntos en la vida real, sino más bien de una admiración por la belleza y la autenticidad de su relación en la ficción. C y D siempre han sido extremadamente reservados con su vida privada. Rara vez conceden entrevistas y evitan las redes sociales. Han construido su carrera a base de talento y esfuerzo, y no están dispuestos a sacrificar su intimidad por un titular sensacionalista. Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, siempre han respondido con evasivas, dejando claro que son solo buenos amigos y compañeros de trabajo.
Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y aunque C y D se esfuercen por mantener su vida privada en secreto, siempre hay pequeños detalles que alimentan la especulación. Se les ha visto compartiendo cenas íntimas, asistiendo a eventos culturales juntos e incluso pasando vacaciones en el mismo destino. Nada concluyente, pero suficiente para que los fans más optimistas sigan creyendo que hay algo más que amistad entre ellos. Lo que diferencia este caso del anterior es el respeto mutuo y la madurez con la que C y D manejan su relación. Saben que están bajo el escrutinio público, pero se niegan a alimentar los rumores. Han establecido límites claros y se han mantenido fieles a sus principios. Han demostrado que es posible mantener una relación cercana con un compañero de trabajo sin comprometer la propia intimidad. Ahora, reflexionemos un poco sobre el papel de los medios de comunicación en todo esto. Como ya dije, muchas veces los romances secretos son inventados o exagerados para generar clics y aumentar la audiencia. Los paparazzi acechan a los actores, buscando cualquier señal de intimidad. Los periodistas analizan cada detalle, interpretando gestos y comentarios con una lupa. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans discuten y especulan sobre la vida privada de sus ídolos. Es un círculo vicioso que alimenta el morbo y la especulación. Los actores se ven obligados a vivir bajo una constante presión, temiendo que cualquier desliz pueda ser utilizado en su contra. La intimidad se convierte en un lujo inalcanzable, y la vida personal se convierte en un espectáculo público. ¿Es justo? Absolutamente no. Los actores son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a la privacidad, al igual que cualquier otra persona. No debemos exigirles que compartan sus intimidades con nosotros, ni debemos juzgarlos por sus decisiones personales. Debemos recordar que lo que vemos en pantalla es solo una representación, una fantasía creada para entretenernos. Los actores son solo eso, actores. No son sus personajes y su vida personal no es asunto nuestro. En conclusión, el mundo de los romances turcos secretos es un laberinto de rumores, especulaciones y verdades a medias. Es difícil saber qué es real y qué es ficción. Lo importante es mantener una perspectiva crítica y recordar que los actores son personas que merecen respeto. Debemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y seguir sus carreras, pero sin invadir su privacidad ni alimentar el morbo. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Cuál es su romance turco secreto favorito? ¿Creen que hay algo más que amistad entre A y B, o entre C y D? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós.